Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, dispuestos a llevarles este maravilloso espacio como lo es Palabra Cierta por Televen. Yo feliz de recordarles la importancia de los objetivos. Créanme que soy siempre creyente, fiel de la relevancia de la planificación y la estrategia. Cuando nosotros tenemos metas bien definidas y les ponemos fecha de caducidad, pero además también sabemos que son metas realistas y de alguna manera tenemos algunos indicadores que nos dicen si se puede lograr, allí es donde está la magia de los sueños. No solamente en desear, no solamente en pensar, sino en crearnos una estrategia, en planificarnos y sobre todo en accionar. Para mí, este es el gran reto con todos ustedes cada mañana para que no se queden ahí en el aparato y tengan cosas o motivos por los cuales luchar. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición en las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones. Créanme que yo disfruto muchísimo cada vez que veo esos comentarios en la mañana. ¡Wow! Me encanta el programa, qué buen invitado. Bueno, para eso estamos acá. También te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream. A ver, la educación actual debe preparar a los estudiantes para el hecho de que a lo largo de su vida el mercado laboral y lo necesario para el éxito profesional cambiarán y van a evolucionar continuamente. El sistema educativo tradicional diseñado para la eficiencia de la era industrial, disciplina, memorización y especialización rígida es obsoleto frente a un futuro moldeado por la inteligencia artificial, la crisis climática y el cambio constante. Nuestra prioridad ya no es transferir conocimiento, es enseñar a navegar la incertidumbre. La educación debe basarse menos en el qué y más en el cómo. Cualquier dato está a un clic en Internet, pero la capacidad de aplicarlo es el verdadero valor. Las prioridades deben migrar de la adquisición de información a la promoción de las habilidades blandas, que son la base para la supervivencia en cualquier entorno, como el pensamiento crítico, la resolución de complejos o problemas bien complejos, habilidades de comunicación asertiva, manejo de emociones, la capacidad de innovar e inspirar a otros, e incluso habilidades prácticas como el manejo de las finanzas. La tecnología no es solo una herramienta, es el contexto de vida. La educación no puede limitarse a enseñar a usar la tecnología, debe enseñar a vivir con ella. Esto implica formar ciudadanos con una sólida ética digital, ya que debemos priorizar la comprensión de la privacidad de datos, el impacto de los algoritmos en la toma de decisiones, la lucha contra la desinformación y el uso responsable de herramientas como la inteligencia artificial. Ella puede automatizar tareas, pero no puede automatizar el juicio moral y la responsabilidad social. Si el futuro será automatizado y tecnificado, sí, definitivamente, la ventaja comparativa humana va a recaer entonces en la humanidad misma. La educación debe enfocarse en formar ciudadanos íntegros que puedan construir un futuro sostenible y equitativo. Además, la gestión de las propias emociones y la empatía hacia los demás son esenciales para construir sociedades cohesionadas y gestionar crisis como las pandemias o el cambio climático. En esencia, la educación del siglo XXI debe cambiar su objetivo de producir especialistas a formar aprendices de por vida, solo dando prioridad a la adaptabilidad, el pensamiento ético y la profunda humanidad, ya que de esta manera podremos dotar a las nuevas generaciones con herramientas necesarias para diseñar y no solo sobrevivir en ese futuro desconocido que ya está aquí. Hoy vamos a profundizar en este importante tema, la educación del siglo XXI, y es por eso que nos acompaña un experto en la materia. Él es educador con más de 30 años de experiencia liderando instituciones de alto prestigio y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Así que recibamos al profesor Carlos Cedeño. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, ¿ah? ¿Cómo andas? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, para mí un placer poder conversar contigo porque entendemos la necesidad que tenemos el día de hoy con la educación y sobre todo cómo adaptarnos, ¿no?, a las nuevas tendencias. Pero antes de eso quiero que veamos rápidamente un material que preparó nuestro equipo de producción, Carlos, para ver qué piensa la gente acerca de este tema. Vamos a verlo. Por allí nosotros, tenemos más facilidad para tú investigar y ahorita la tecnología es muy importante porque ahorita todo es por el internet. Los chamos ahorita no viven sin un teléfono. El chamo ahorita se levanta y es con el teléfono y
o sea, ahorita tú usas el teléfono para todo, para investigar, para todo. Yo veía dibujo técnico, eso ya no se ve. Sí han habido cambios en el tema de lo que ha sido la tecnología, en cómo lo han ido manejando. Más que todo, en mis años de estudio no los vi, pero ahora sí los estoy viendo porque se han adaptado mejor. Con la tecnología, bueno, informática, están viendo computación también, he visto en algunos colegios que también hay robótica y todo ese cuento. En la clase de hoy en día, porque ya en este mundo que estamos viviendo ahorita y el que vamos a vivir a futuro, nos estamos manejando con neta tecnología. Capaz la habilidad social que se ha perdido muchísimo hoy en día. Ahora me parece que la libertad que se les están dando a los niños a la creatividad es muy importante, que antes no se tenía. La tecnología como la inteligencia artificial debería ser una herramienta integral en la educación, no algo visto como algo malo, y saberlo utilizar. Carlos, voy a comenzar con 90 millas derecho al home, oye, porque hay que aprovechar todo lo que dijeron aquí nuestros especialistas en la calle, ¿no? El pensum educativo sí hay que hacerle unos ajustes bien radicales. Sin duda, sin duda. Lo que nosotros vemos ahorita, lo que nosotros estamos haciendo en las escuelas en términos generales y en las universidades muy probablemente se ajusta a lo que hemos venido haciendo en la historia, pero no necesariamente a lo que nuestros estudiantes requieren en un futuro inmediato. Porque lo único seguro que tenemos del futuro es que va a ser distinto al presente, ¿no? Claro. Y que va a ser muy distinto al pasado, y nosotros tenemos el reto, los educadores, quienes tenemos la responsabilidad de atender y desarrollar las habilidades con nuestros estudiantes, de formarlos para un futuro incierto, un futuro que nosotros no conocemos, y por ello la importancia de lo que tú decías al principio, de formar con unas habilidades blandas que lo que hagan es servir la mesa y generar esa capacidad de aprendizaje en nuestros estudiantes a enfrentar un futuro del que no sabemos mucho. Totalmente, y de eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabras Ciertas, así que ya venimos con más. Seguimos con más de Palabras Ciertas, ya listos para conversar sobre la educación del siglo XXI con nuestro gran invitado de hoy. Él es el profesor Carlos Cedeño. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Siempre un gusto estar acá y conversar de estos temas que son tan importantes para todos, ¿no? Mira, la educación, Carlos, como lo decía Mandela, no es la arma más poderosa para cambiar el mundo, y entendemos que el mundo cambió y cambió de manera drástica. Carlos, quiero tu percepción acerca de la era tecnológica, ¿no? Quizás tú vas viendo hacia atrás la historia y dices, oye, los cambios eran como bastante prolongados, ¿no? Bueno, hay un cambio ahí puntual 100 años después, 200, pero es que ahorita cada mes, cada 6 meses, hay algo nuevo que tú dices, wow, pero ¿cómo yo me adapto a tantos cambios? Sí, y el reto no solamente es adaptarse a los cambios, nosotros como profesores, como docentes, sino además tratar de impulsar en nuestros estudiantes el para qué sirve la tecnología, ¿no? Que es la gran pregunta que debe responderse cuando uno se enfrenta a estos cambios. ¿Para qué me va a servir? ¿Cuál es el propósito ulterior que tiene el uso de la tecnología? Porque la tecnología sirve en la medida en que soluciona un problema, en la que me ayuda a ser más eficiente. La tecnología por tecnología no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, es no dejarse obnubilar por la tecnología, sino entender que tiene un peso dentro de mi vida, dentro de la eficiencia, y en este caso de la escuela específicamente dentro del aprendizaje, ¿no? Que ciertamente facilita una cantidad de cosas que en otros tiempos, bueno, tardaba mucho, el acceso era mucho más limitado, y en consecuencia el aprendizaje de los muchachos también se veía más reducido. Hoy por hoy, como bien decían las personas que estaban en la encuesta que mostramos, los muchachos tienen un acceso complicado, o sea, complicado no, fácil, fluido, de todas las herramientas tecnológicas para hacerse de conocimiento. Complica quizás es al profesor, ¿no? Y justamente, Carlos, te pregunto, con todo lo que estamos viviendo en esta era tecnológica, el internet, la inteligencia artificial, quizás nuestros maestros están un poco quedados ahí en el aparato justamente por no adaptarse, por no estar actualizados. Y te digo porque hay niños de 8 años que capaz llegan al segundo grado y le dicen, profesora, ya yo vi eso en YouTube hace como 6 meses, me sé todo lo que usted acaba de explicar. Sí, la tecnología de las escuelas siempre llega un poco más retrasado, porque hay una cantidad, no porque la escuela en sí no lo permita, hay escuelas que ciertamente les cuesta un poco más los cambios, sino porque en una escuela hay una cantidad de variables que hay que ponderar a la hora de introducir cambios, ¿no? Claro.
específicamente porque tú tienes una cantidad de niños con historias distintas, con vidas distintas, tienes maestros también que tienen más o menos formación y por eso a veces no es tan de fácil implementación un cambio tecnológico. Sin embargo, hay que ser sincero y entender que temas como la inteligencia artificial llegaron para quedarse y que deben ser incorporados de manera inmediata y a la vez paulatina dentro de la dinámica escolar para poder también ser mucho más eficientes, tanto en el trabajo administrativo del docente, tanto en el trabajo de planificación académica del docente, así como en el trabajo o como en el aprendizaje de los niños, porque sería irresponsable de parte nuestra no formar a los niños para un uso eficiente de lo que es la tecnología. No hay que tenerle miedo, hay que entender para qué puede servirnos y tratar de utilizarla en consecuencia, ¿no? Totalmente. Este término nuevo, la ética digital, ¿no?, que está tanto en boga por allí en las redes sociales, nos lleva a un contexto bien complicado. Hace poco veía un informe de unos profesores, creo que era en Guatemala, donde, oye, el 80% de los alumnos en bachillerato ya se estaban literalmente haciendo todos los trabajos con inteligencia artificial, ¿no? Pero este profesor tenía conocimiento de inteligencia artificial. Quizás un profesor que no domina la inteligencia artificial, llegan los alumnos con un trabajo, con una tarea que viene justamente de la IA. ¿Cómo reconocer eso, no? Tienes que pasar, a juro, por ese nivel educativo de, hey, entiende qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y sobre todo cómo descubrir todo esto que está pasando, que además creo que viene también por una directriz del profesor, ¿no? Ética digital. O sea, muchachos, estudien y piensen. Sí, hay varios factores que intervienen en eso que tú bien hablas, ¿no? Lo primero es entender que la manera de evaluar cambió. Sí. Es decir, yo no puedo mandar a hacer el mismo ensayo, el mismo trabajo que mandaba a hacer antes, porque no es solamente la inteligencia artificial, hay una cantidad de fuentes que tú puedes utilizar para simplemente copiar y pegar y presentar un trabajo. Es decir, lo que prela aquí, y de ahí viene un concepto muy importante, que es el tema del pensamiento crítico, es enseñar a los estudiantes a pensar con productos propios de la inteligencia artificial. Es decir, van a hacer una investigación con inteligencia artificial, pero el aprendizaje va a estar en defender esa investigación dentro de tu grupo ante el profesor para validar si realmente esos conocimientos primero son reales, porque la inteligencia artificial tiene errores, tiene lo que se llaman las alucinaciones, y por el otro lado, aquellas cosas que sí son ciertas, que sí son válidas, ¿cómo hago yo para entender que tú las conoces, las has interiorizado y te ha formado un criterio con respecto a ellas? Entonces, la manera de evaluar no puede ser la misma tradicional. Así como avanzamos en temas de tecnología, tenemos que avanzar también en temas de evaluación educativa. Más exámenes escritos y quizás más exposiciones, Carlos. Mucho más exposición, mucho más roce al conocimiento, mucho más debate, mucho más conversación, mucho más confrontación entre equipos. Eso es lo que te va a dar a ti de alguna manera la posibilidad de generar un conocimiento profundo en los estudiantes. Limitarnos a una evaluación tradicional en el que el niño en algún momento hace un reporte y escribe lo que yo quiero escuchar y no lo que él realmente sabe, yo creo que eso pasó, eso ya no existe. Fíjate que las escuelas yo creo que deben dejar de ser el museo de la sociedad a convertirse en el laboratorio de la sociedad. Cuando te hablo del Museo de la Sociedad, te hablo de un lugar donde se muestran y se contempla el pasado, ¿no? Claro. Donde los niños pasan de sala en sala, es decir, de salón en salón, viendo la exposición, que son las carteleras, los pizarras, y escuchan a los guías, que son los profesores. Tienen que pasar a un laboratorio donde hay dinamismo, donde hay descubrimiento, donde el aprendizaje está en todo lo que haces, ¿no? Y creo que toda esta demanda tecnológica nos invita a convertirnos más, a dejar de ser el museo de la sociedad y convertirnos en un laboratorio. Carlos, la importancia de las habilidades blandas con esta nueva forma de enseñar me lo respondes en la próxima parte, ¿vale? Claro. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la educación del siglo XXI. Converso con el profesor Carlos Cedeño, director del Colegio Integral El Ávila, que además tiene una forma de enseñar bien interesante, ¿no? Antes de hablar de habilidades blandas, Carlos, me comentabas del constructivismo. ¿Me explicas un poco acerca de esto? Que además me imagino que a más de uno le debe interesar. Mira, básicamente los niños para generar aprendizaje significativo construyen su aprendizaje, explorando, ellos mismos se dan cuenta. La idea no es que el aprendizaje sea algo impuesto, sea algo que viene de un ente externo, sino es algo que ellos, en la medida en que van transcurriendo su día, su escolaridad, ellos pueden ir construyéndolo y generando significado. Eso lo que hace es generar un impacto en el aprendizaje de mucho más aliento, de mucho más trascendencia y que no sea algo puntual que se olvide a las primeras de cambio, ¿no? Carlos, escuchándote, mi hija Aranza Micaela, que además tú la conoces, es súper avispada como la mamá, ¿no? Ella me hace muchas preguntas día a día, además es muy comunicativa. Papá, quiero saber qué es la ética. La otra me preguntó qué es la ética. Quizás cuando yo a los 8 años le preguntaba eso a mi papá automáticamente me decía, eso le toca al colegio. Y en el colegio me decían, esto ya no, eso le toca en segundo año de bachillerato en formación ciudadana. Cuando me hablas de constructivismo, quizás una niña o un niño que llegue con ese pensamiento de qué es esto, se puede abordar automáticamente en caliente. Sin duda, en educación lo que hay que tener muy claro es el desarrollo evolutivo del estudiante, ¿no? Saber que hay cosas que tienen unas edades propias para aprender. Por ejemplo, no hablemos de temas tan profundos como la ética, pero sí para aprender a leer hay unas fechas, hay unas edades, ¿no? Una vez que esas edades pasen, todo se complica un poco más. Entonces, el educador siempre está a la casa de que el estudiante aprenda lo que le corresponde de acuerdo a su edad, ¿no? Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos presentes los maestros dentro de los salones de clase. Ahora entrando en materia de habilidades blandas, Carlos, me parece que es un tema necesario y justo, ¿no? Porque antes se subestimaban las habilidades blandas o estos soft skills, porque es que son blandas, es que, por favor, ¿cómo es que las habilidades sociales son más importantes que las habilidades duras? Hoy, como profesor, como director de una institución prestigiosa del país, ¿cómo las ves? Y sobre todo la puesta en escena, ¿sí se están ejerciendo? ¿Los profesores, sobre todo, son conscientes de ellas? Sí, cada vez en nuestras escuelas y en nuestras universidades hay mayor presencia de la responsabilidad que tenemos a la hora de desarrollar habilidades blandas de nuestros estudiantes, ¿no? También hay una tendencia, y debo ser justo con esto, de descalificar al conocimiento para darle una preponderancia a las habilidades blandas. Yo creo que el conocimiento es imprescindible, mas no es suficiente, claro, pero es imprescindible, ¿no? Dentro de las habilidades blandas, nosotros tenemos la creatividad como algo muy importante, pero la creatividad sin conocimiento es una pseudo-creatividad. Claro. ¿No? Tenemos el pensamiento crítico, que es requerido, sin duda, dentro de estas habilidades blandas, pero sin conocimiento se convierte en una actitud crítica que no tiene fundamento. Claro. Necesitamos tener colaboración, desarrollar el espíritu de colaboración de nuestros estudiantes, y la comunicación sin conocimiento es un hueco vacío, es un conjunto vacío. Entonces, estas 4 competencias que nosotros vemos con claridad son las que se deben desarrollar, amén de algunas otras que también se puedan incorporar, son fundamentales en el desarrollo de los muchachos. Por ejemplo, el pensamiento crítico del que hemos venido hablando es algo que es sumamente importante. Y ahí veo ahí con dos cosas con muchísima claridad. La primera es la necesidad de la formación en la ciudadanía digital. Fíjate que leyendo un informe de las pruebas PISA del 2018, veía con alguna preocupación que el 91% de los estudiantes de 15 años que presentaron esa prueba no podían distinguir en un artículo cuál era la fuente y si además lo que decía era un hecho real o una opinión. Eso es, de alguna manera, la nueva manera de entender lo que es la brecha digital, en la que no es el acceso a las fuentes, sino la capacidad para navegar dentro de la información. Y para ello necesitas pensamiento crítico. Claro. Nosotros en este momento en el colegio estamos desarrollando, por ejemplo, un programa de finanzas básicas. Lo que busca promover en los estudiantes es el pensamiento crítico en el manejo de sus recursos. Claro. No es solamente técnica,
que le aprendes a hacer presupuestos, aprendes a entender un balance, Activo, aprendes pasivo, a ser claro. activos, pasivos, entender qué es tu patrimonio, etcétera, sino entender cuándo tú debes o cómo tú debes hacer para tomar una decisión financiera en un momento dado, el para qué la vas a tomar, cuáles son tus rendimientos que tú vas a esperar y por qué lo quieres hacer. Cosas tan sencillas como que las finanzas es como el aire, tú lo necesitas para respirar, pero tú no vives para respirar. Claro. Tú lo necesitas, pero no vives. Entonces, esas son herramientas que nos da el pensamiento crítico, que son de ejecución práctica dentro de las escuelas. No, y además una gran necesidad, ¿no? Las finanzas. Yo siempre hago encuestas educativas en mi Instagram y les pongo cuáles son esas nuevas materias que deberían incluirse en el pensum educativo y te dicen siempre finanzas, inteligencia emocional, Sin que duda. para muchos es como, y liderazgo, que además son habilidades blandas necesarias. Sin duda. El tema de la inteligencia emocional no es un tema menor. Es el paraguas de todo, ¿no? Es un tema que abarca muchísimas cosas y es al final lo que te va a dar la posibilidad de manejarte dentro de un equipo y de poder liderizar a un equipo. E incluso tú decías algo al principio que también me llamó mucho la atención y con el que coincido perfectamente, es que uno tiene que desarrollar la posibilidad o la competencia de proponerse metas y lograrlas. Claro. Y eso se llama voluntad. Sí. La voluntad, decía el doctor Enrique Rojas en algún momento en el que coincidimos, es más importante que la inteligencia. Sí. Y la voluntad es la posibilidad de vencerse en lo pequeño, es hacer lo que me conviene y no lo que me provoca. Exactamente. Y esa competencia, ese valor, es importantísimo que esté presente dentro de nuestros salones de clase y dentro de un sistema educativo que busca hacer de cada uno de sus seres humanos el mejor ser humano posible. Bueno, incluso su hija Marian Rojas Estapé también tiene una frase maravillosa de la voluntad. Dice que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa, porque para todos hoy debería ser inmediata cualquier planificación, cualquier ejecución. Así que dos grandes maestros que tuvimos hace poco acá en Venezuela. Bueno, Enrique, falta Marian Rojas Estapé, Dios mediante, que esté visitándonos por el país. Carlos, ya para despedirnos, redes sociales donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más este interesante tema. Además, gracias por la visita porque siento que necesitamos actualizarnos con el pensum educativo y sobre todo los profesores ser conscientes de la responsabilidad que tienen con esta generación que está muy adelantada y sobre todo está sobreinformada. Creo que los maestros y los profesores de Venezuela y del mundo en este momento tenemos una responsabilidad sumamente grande en nuestras manos. Tenemos la posibilidad de tener un país mejor, tenemos la posibilidad de tener un mundo mejor y creo que al enfrentarnos a nuestros estudiantes en nuestros salones de clase debemos enfrentarlos con ese propósito en la cabeza. Mi red social Instagram, Carlos Sedeno H, Carlos Sedeno, no Carlos Cedeño, sino Carlos Sedeno H, y estoy siempre para servir y poder ayudar en todo lo que sea educación para nuestro país. Bueno, gracias por esta visita, Carlos. Un placer. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.